Amigos, continuamos con más de La Grieta, como cada jueves, acompañada por el periodista Eduard Rodríguez, quien nos presenta de inmediato a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, tenemos ya conectados con nosotros a Omar González Moreno. Omar González Moreno, director de 20 Venezuela. Omar, colega periodista y del equipo de María Corina Machado, quien pues también está en el exilio. Omar, gracias por estar en La Grieta con Alejandra y tuyo y de invitado. Bienvenido. Él es periodista, educador, escritor y político, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de dirección del partido 20 Venezuela. Bienvenido. Creo que el micrófono está cerrado. Vamos a ver si es un problemita técnico allí. A ver si lo tienes allí abierto. El micrófono. Claro. Ahora sí. Bueno, estamos intentando realizar el contacto con nuestro invitado del día de hoy, jueves, Omar González Moreno. Seguimos sin audio. Pero ¿me oyen, Alejandra? Ahora sí, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo, Eduard, Alejandra y a todo el equipo de EBTV y desde luego de este prestigioso programa. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, danos las incidencias, Omar, de las liberaciones de los presos. ¿Qué sabes de eso? Exactamente. Es la información del día y desde luego es lo que genera esta enorme alegría entre los venezolanos. Aunque no se conocen exactamente la lista de los excarcelados en el día de hoy, sabemos sí que gente muy querida, bueno, todos son muy queridos, pero en todo caso lo que se ha confirmado son los 5 ciudadanos españoles, entre los cuales está Rocío San Miguel, que fueron excarcelados hoy, así como también los policías metropolitanos que tenían más de 20 años en los calabozos inmundos de las cárceles de Maduro, también están fuera. A las puertas del Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina, están en estos momentos los familiares de los casi 1000 presos políticos por alzar la voz contra la dictadura de Maduro, esperando la liberación, o en este caso la excarcelación de sus familiares. Esto, Omar, tú mencionabas un hecho que quizás, imagínate, tú decías, Omar, 23 años, ¿no? Unos policías que seguramente estaban jóvenes, que habían salido de los centros de aprendizaje, de la academia de policía, que estaban novatos, que no tuvieron... Y 23 años le hicieron pagar a estos jóvenes funcionarios. Fue inclemente Maduro, fueron inclementes con el tema de la justicia, Omar. Terrible. Hay muchachos menores de edad que han sido condenados a 10 años por tener una franela con el nombre de María Corina Machado. Hay el yerno del presidente Edmundo González Urrutia, 30 años. Un muchacho un abogado, un joven, que no es político ni nunca ha hecho nada. Su único delito, entre comillas, es haberse enamorado de la hija de Edmundo González Urrutia, haberse casado con ella y tener unos hijos, porque él no tiene nada que ver ni con los partidos políticos ni con la lucha de resistencia que tenemos los venezolanos desde hace tantos años en la vida. Bueno, eso es lo que está pasando y obviamente es la abdicación del chavismo frente a las exigencias del gobierno norteamericano, que exigió ayer el presidente Donald Trump cerrar ese centro de tortura, el más grande de América Latina. Pero hoy Jorge decía, Omar, Jorge Rodríguez, en esta asamblea, yo no sé cómo calificas tú la asamblea instalada en Venezuela ahorita el 5. ¿Cuál es la calificación? ¿Cómo ves tú eso? No, esa es una espuria asamblea. Eso no fue sino producto de una designación de gente que la hacen llamar diputados, pero obviamente no fueron elegidos. De hecho, de manera arbitraria, elevaron de 167 diputados, que es lo que dice la Constitución, a 250. Pero sin ninguna orden, ni concierto, ni modificación de la ley, sino vamos a poner 250 y le regalaron 11 puestos a los falsos opositores
que se prestaron a esta maniobra, entre ellos Enrique Capriles, Stalin González, Emilio Rondón, Nora Bracho, etcétera. Entonces ahí están como, bueno, confirmando lo que tantas veces habíamos denunciado desde la acera de la oposición. No sé cómo se sentirán hoy en día frente a esto que está pasando, donde el propio chavismo ha sido descabezado, donde están más aislados que nunca y donde el gobierno de los Estados Unidos ha encontrado a la Judas Iscariote ideal para poder desmantelar por completo a los narcotraficantes, a los tentáculos en el Medio Oriente y todas las barbaridades y los delitos que han cometido esta gente desde hace tantos años. ¿Tiene alguna representatividad para ti y para la oposición para hablar un poco del liderazgo de María Corina? Stalin González, que lo mencionaste, es decir, ayer Delcy se reunía en una mesa muy parecida a la que hacía Maduro. ¿Se puede avanzar en un escenario así para la reconciliación o para la justicia en el país? No, absolutamente no. El pueblo, mira, ahí hay un factor en esta ecuación, ¿no? Que no ha sido tomado en cuenta hasta ahora, y es la gente, el pueblo venezolano. El pueblo venezolano que se expresó nítidamente el 28 de julio del año 2024 y eligió por inmensa mayoría a Edmundo González Urrutia después de haber sido inhabilitada María Corina Machado. Hay que hablar sin ambigüedades, que es la verdadera líder de los venezolanos. Esta mujer que fue a unas elecciones primarias con toda esa playa de candidatos, de dirigentes, entre comillas, de la oposición a medirse para definir quién era el que debería dirigir los destinos del país y la conducción de la resistencia. Bueno, y el 93% de los venezolanos, millones de venezolanos, salieron a votar por una sola persona, María Corina Machado. Ya luego, después de haber sido inhabilitada en un acto que te digo, Edward y Alejandra, acabó con un mito de eso, que no era transferible los votos, que los votos eran unipersonales. Entonces ella apoyó a Edmundo González Urrutia y ganó ampliamente. Edmundo González Urrutia es un hombre serio, un hombre valiosísimo, pero que no era conocido por el pueblo venezolano porque era un diplomático que había pasado toda su vida al servicio al servicio exterior. Pero no, Omar, debemos ir al corte, debemos ir a una pausa. Es importante ese liderazgo y estoy totalmente de acuerdo que señalas y que además fue obvio en el mundo entero, porque incluso cuando propuso a Corina Yoris, todo el país hubiese votado por Corina Yoris. Así es que ese liderazgo ni se pregunta, ¿no? Es obvio y se ha demostrado. Al regreso vamos a hablar y compartir con nuestra audiencia si ese liderazgo fue reconocido, si tenemos las actas, si fue electo como presidente de Venezuela el 28 de julio del 2024 Edmundo González Urrutia. ¿Por qué está Delcy recibiendo órdenes directas de los Estados Unidos y no está tras las rejas y el presidente electo ya no está ocupando el lugar? Ya venimos con mucho más aquí en EBTV. Estamos en La Grieta. La Grieta. Vaya grieta.